Bueno, vamos a empezar. Veo que ya son, ¿cuántos son? 9 participantes. Bueno, vamos a empezar entonces. Les digo buen día a todos y vamos a empezar con la clase de hoy, que es una continuación de la clase que vimos la vez pasada. Acá vamos a agregar solamente el concepto de sistema de varios grados de libertad. En esta parte completamos el estudio de los modelos lineales de masas concentradas, analizando el comportamiento de los sistemas con varios grados de libertad. En particular, vamos a ver el problema de vibraciones libres sin amortiguamiento en base a lo que estuvimos hablando la clase pasada. Entonces, como les dije, vamos a hablar de las vibraciones libres sin amortiguamiento. Entonces, como bien tienen acá, voy a hacer un poquito más chiquitito. Hoy voy a cerrar este tema, los sistemas lineales de varios grados de libertad. Y voy a empezar con otro tema, que es el cálculo plástico. Es decir, vamos a cerrar con este problema que estamos viendo ahora, sistemas lineales de varios grados de libertad, en particular vibraciones libres sin amortiguamiento. Y luego vamos a empezar con otro tema, que es el cálculo plástico. Yo no sé si van a tener clase ustedes, porque el día hay un feriado, y no sé si va a haber un puente ahí ese lunes. Si no llega a haber clase, yo ya les voy a avisar que a lo mejor recuperan una clase práctica el miércoles 9, pero ya yo les voy a avisar si esto es así. En principio, damos las clases como lo hacemos naturalmente. Entonces, el cálculo plástico que después vamos a ver va a ser otro tema, que es el segundo tema que corresponde a esta segunda parte de la materia. Bueno, hecha esta aclaración que me había quedado un poquito en el tintero, vamos a seguir entonces con nuestro tema, que era completar justamente el estudio de los modelos lineales de masas concentradas, en particular analizando los sistemas de varios grados de libertad. Entonces, vamos a considerar, estoy repitiendo otra vez, las vibraciones libres sin amortiguamiento. Entonces, vamos a considerar un sistema de n grados de libertad, sin amortiguamiento. No van a actuar fuerzas exteriores. Entonces, la ecuación del movimiento es esa que ustedes tienen acá. La masa por la deceleración y los puntos más la rigidez por el desplazamiento resulta igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que nos va a resolver el problema. Es la ecuación del movimiento, la ecuación diferencial del movimiento. Pues ya tenemos el concepto, lo vimos en la clase pasada. Entonces, lo que vamos a ir es avanzando sobre la resolución de esta ecuación diferencial. Entonces, reiteramos, vibraciones libres sin amortiguamiento para sistemas de n grados de libertad. Para eso, entonces, vamos a resolver esto proponiendo una solución análoga a la que habíamos propuesto en su momento para un grado de libertad. Fíjense que ustedes tienen acá. La solución es la amplitud 0 y omega t menos alfa, donde Q es un vector que tiene de componentes U sub 1, U sub 2, U sub n, amplitudes para cada uno de los grados de libertad. Como tenemos que introducirla, entonces, fíjense que en estas ecuaciones, entonces, como nos decía, 1, 2, UN, omega y alfa, 1 y 2, U sub n, omega y alfa son constantes. 1, 2, UN, omega y alfa son constantes
reales. Entonces, ¿qué expresa en definitiva esta ecuación, esta que vemos acá? Esa ecuación expresa que los desplazamientos, u sub 1, u sub 2, u sub 1, u sub i, son armónicos de la misma frecuencia. Y están, la misma frecuencia omega, y están en concordancia o en oposición de fase. Tengan en cuenta que omega y alfa, como ya lo dije, son los mismos para todos los sub i. Pero no nos olvidemos que los sub i pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, vamos a derivar esta ecuación propuesta, que es la solución que proponemos para esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, en definitiva, ¿qué es? Es la expresión matemática de un modelo físico. Ese modelo físico justamente es el problema que estamos tratando. Puede ser sistemas lineales de varios grados de libertad sin amortiguamiento. Fíjense que está faltando el término debido al amortiguamiento. Y como no hay fuerzas exteriores, entonces la ecuación es homogénea, es decir, resulta igualada a cero. Entonces, vamos a derivar en forma sucesiva, a continuación tienen las derivadas, en forma sucesiva, esta ecuación que tenemos arriba, que es la solución propuesta, esta que está acá, de esta ecuación diferencial. Y vamos a derivarla entonces una vez, la vamos a derivar dos veces. Y luego, acá tenemos U, derivada primera, derivada segunda. Una vez que tenemos hecho esto, lo vamos a reemplazar dentro de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a reemplazar la primera, esta que está acá, y la tercera, que es U y U dos puntos, la vamos a reemplazar dentro de esta ecuación diferencial, que es justamente la ecuación que nos modela ese problema físico. No nos olvidemos que la solución de una ecuación diferencial es una función. Recuerden eso, la solución, retengan eso, la solución de una ecuación diferencial es una función. Eso es importante entenderlo. Entonces, vamos a ver la solución, a ver cómo la podemos estructurar. Entonces, reemplazamos la primera y la tercera en la ecuación diferencial que nos modela el problema. Y nos queda esta expresión que tenemos allí. ¿Para qué esta expresión? ¿Para qué esta ecuación que está aquí? Esta que obtuve aquí reemplazando U y U dos puntos adentro, para que esa ecuación se cumpla para todo tiempo t, para que se cumpla para todo tiempo t, tiene que resultar entonces la expresión que tenemos aquí abajo. Esa es la expresión que debe resultar. O podemos expresarlo también como K menos omega cuadrado, donde U es igual a 0. Este K menos omega cuadrado, fíjense, está, acá podemos escribir una ecuación que la vamos a llamar Z. Esa ecuación Z es la llamada matriz de impedancia mecánica de ese sistema. Esa matriz de impedancia mecánica es esta expresión que tenemos acá. R menos omega cuadrado de M. La rigidez menos omega cuadrado de M. Fíjense que está en términos de U, porque son N grados de libertad. Entonces, esta ecuación matricial, ¿qué representa? Acá lo tenemos. Esa ecuación matricial representa a un sistema de N ecuaciones lineales algebraicas homogéneas, donde las incógnitas, reitero, esta ecuación entonces que tenemos acá representa, ¿qué representa? Bueno, un sistema
de n ecuaciones lineales algebraicas homogéneas, en las cuales las incógnitas van a ser U1, U2, UN. Puede existir una solución trivial. ¿Qué significa que exista una solución trivial? Que todos estos U1, U2, UN resulten igual a 0. Resulten igual a 0. En ese caso, ¿qué pasa si U1, U2, UN resultan igual a 0? Bueno, U en esta expresión resulta 0. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se interpreta físicamente de U1, U2, UN igual a 0? Que el sistema está en reposo. El sistema está en reposo. Es decir, el sistema no se mueve. Entonces, no puede ser de ninguna manera de las U1, U2, UN, es decir, estas expresiones resulta igual a 0. Entonces, ¿quién tiene que resultar igual a 0? Z. Para que exista una solución distinta de la trivial, entonces Z, la matriz de impedancia mecánica, es la que tiene que resultar nula. Porque si los U resultan nulos, significa entonces que el sistema está en reposo y esa solución a mí no me interesa. Entonces, solución distinta de la trivial, impedancia mecánica, tiene que ser igual a 0. Algo que nosotros ya vimos para sistemas de un grado de libertad. Lo estamos extendiendo rápidamente a sistemas de varios grados de libertad. Entonces, las cantidades, entonces tenemos un polinomio, entonces, esta ecuación Z igual 0, que está dada por esta expresión igual a 0, ¿qué va a resultar? Resulta un polinomio de grado n en omega cuadrado, con n raíces, que son, ¿quiénes son esas raíces? Son omega 1 al cuadrado, omega 2 al cuadrado, omega n al cuadrado. En las estructuras estables, esas raíces son reales y positivas. Esas raíces, omega 1, omega 2, omega n, que dijimos son positivas, están ordenadas de la siguiente manera. Omega 1 menor que omega 2, menor que omega 3, menor que omega n. Y son las llamadas frecuencias naturales del sistema con n grados de libertad. Reitero entonces, vamos a ver, lo decimos de nuevo. La ecuación entonces, esta que está acá, z igual a 0, o sea, esta ecuación resulta 0. ¿Para qué? Para el caso de que existe una solución distinta de la trivial. Una solución distinta de la trivial significa que los U, U1, U2, UN no son 0, porque si fueran 0, estamos en un problema que corresponde a una situación de reposo. Y eso es lo que no me interesa. El caso del sistema en reposo no es lo que me interesa. Entonces, ¿quién tiene que ser 0 en esta expresión que está aquí? Bueno, el que tiene que ser 0 es esta expresión, la expresión de la matriz de impedancia mecánica. ¿Y eso qué hace? Bueno, eso hace que la ecuación es un polinomio de grado n en omega cuadrado, con n raíces que son omega 1, omega 2, omega n al cuadrado, que en las estructuras estables son reales y positivas. Las cantidades que tienen acá, omega 1, omega 2, omega n, están ordenadas de esa forma, donde omega 1 es menor que siempre, omega n es mayor que omega n menos 1 y así sucesivamente. Siempre la que sigue es mayor que la anterior. ¿Y qué son estas? Son las frecuencias naturales del sistema
de n grados de libertad. ¿Y por qué son naturales? Y porque el sistema justamente oscila en su frecuencia natural. Como dijimos en la clase pasada, si no existe un oscilador externo que impone su frecuencia natural, en su frecuencia propia, si no hay un oscilador externo que impone su frecuencia, no se olviden que cuando hay un oscilador externo, él impone la frecuencia al sistema y el sistema oscila en la frecuencia del oscilador. Eso no, reténganlo y ténganlo muy presente. Cuando hay un sistema externo, el sistema oscila en la frecuencia del oscilador. Pero acá, como la ecuación resulta, fíjense que la ecuación diferencial resulta igualada a cero. No hay amortiguamiento, el término del amortiguamiento no existe, y no hay fuerzas exteriores. No hay una F, M por el seno de omega T menos alfa. No hay un oscilador que imponga una frecuencia de oscilación. El sistema lo aparto de su posición de equilibrio y empieza a oscilar en sus frecuencias naturales, como lo dijimos la vez pasada. Entonces, la ecuación diferencial que me va a modelar este problema físico es esta que yo les había mencionado hace un ratito atrás. Y bueno, ya dijimos, hablamos de la solución. Una solución distinta de la trivial es que los A no sean cero, porque si los U en esta expresión de la solución de esa ecuación diferencial resultan igual a cero, no hay movimiento, el sistema está en reposo y esa solución no es la que me interesa. Entonces, derivando sucesivamente, habíamos visto que llegábamos a una expresión como esta, donde esta era la llamada matriz de impedancia mecánica. Entonces, justamente, viendo esta ecuación que aparece acá, que es el resultado de haber reemplazado las soluciones dentro de la ecuación diferencial, con los puntos, vemos que la que tiene que ser cero es la matriz de impedancia mecánica. Y así lo hacemos. ¿Y qué constituye esto? Un sistema de n ecuaciones lineales algebraicas. Ustedes en general no van a resolver sistemas que tengan 2 grados de libertad, no más. Pero yo lo hago extensivo, de manera general, en forma teórica, de tal manera de generalizar lo que estamos viendo. Es decir, generalizo lo que estamos viendo. Bien. Entonces, dijimos que esta expresión, matriz de impedancia mecánica igualada a cero, constituía un polinomio de grado n en omega cuadrado, con n raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Omega 1 al cuadrado, omega 2 al cuadrado, omega 3, omega n raíces naturales al cuadrado, que están ordenadas de la forma que yo les pongo aquí. Y esas son las frecuencias, que son estas, las n frecuencias naturales, es decir, la frecuencia de oscilación de ese sistema. Entonces, planteamos, y acá tenemos el sistema con las i univariables de 1 a n. Entonces, cada una de estas, entonces introducimos allí y así sucesivamente omega 1, omega 2 y omega n en esta ecuación. Es decir, si vamos reemplazando en esta ecuación las raíces, bueno, en este caso omega 1, omega 2, omega n, que son las frecuencias naturales, en esa ecuación vamos a obtener, como yo les decía, un sistema como este que vemos acá. Ahora, para cada una de esas matrices, Z sub i, podemos escribir la ecuación que tenemos acá arriba, esta ecuación que tenemos acá arriba, Z por U, bueno, sería el Z por el U, podemos escribir, acá está, podemos escribir entonces
la ecuación que tenemos allí. Y llamamos subir a cada una a la correspondiente solución de ese sistema. Entonces, para este sistema de ecuaciones lineales homogéneas, donde el determinante de los coeficientes es nulo, existe entonces una solución distinta a la trivial. Distinta a la trivial. Entonces, que puede obtenerse justamente fijando arbitrariamente uno de los elementos, después lo vamos a ver, uno de los elementos puede obtenerse de forma arbitraria, fijando uno de los elementos U sub i. Y se encuentra entonces una solución, U sub i, y U sub i, que les muestro ahí, asterisco, es el elemento de U sub i con mayor valor absoluto. Es decir, después lo vamos a ver en el ejercicio. Quiere decir que yo puedo representar los U sub i a partir de un elemento que sea el de mayor valor absoluto. Entonces, acá voy a tener justamente un vector que se llama vector de elementos adimensionales, donde el mayor valor de ese valor de phi es 1, que corresponde al caso de que U sea el mayor. Y después voy a tener todos los demás U sub i como una fracción de este elemento Q, la amplitud máxima de oscilación, justamente en función de él voy a obtener distintos valores de U. ¿Cómo se llaman estos valores de U? Se llaman modos naturales de vibración. Es correspondencia con la frecuencia natural omega sub i. Entonces, ¿qué son en definitiva los modos naturales de vibración? Son la forma que va a adoptar el sistema a partir de las distintas frecuencias naturales que le corresponden. Omega 1, omega 2, omega 3, omega n, voy a tener distintos modos naturales que van a ser las formas en que el sistema se va a adoptar. Bueno, para ver un poquito esto, no con tanta abstracción, sino tratar de comprenderlo, yo hice un ejercicio con una viga continua. Ustedes verán que yo siempre insisto con las vigas continuas. ¿Y por qué insisto con las vigas continuas? Porque las vigas continuas son fundamentales cuando vayan a hormigón. Cuando vayan a hormigón 1, las vigas continuas son fundamentales. Yo veo que en la cátedra no hace mucho uso de las vigas continuas, pero ustedes van a ver cuando cursen hormiga 1, cuando cursen hormiga 1, con la doctora Molino, van a ver que se va a hacer uso permanentemente de las vigas continuas. Por eso insisto sobre esto, y vieron que en varias oportunidades he formulado problemas con vigas continuas. Porque es fundamental. Y la forma en que la doctora Molino encara su curso, van a ver que esto les va a resultar de ayuda para entender después los problemas que van a tratar en el. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo que vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Vamos a obtener frecuencias y modos naturales de vibración. Para este problema vamos a obtener frecuencias y modos naturales de vibración. ¿Para qué problema? Para ese problema que estamos viendo ahí. ¿Qué problema es este que está acá? Es una viga doblemente empotrada, donde vamos a imaginar la masa de la viga, que inicialmente está distribuida, concentrada en los tercios de la luz. Es decir, vamos a imaginar esa masa concentrada en los tercios de la luz. Es decir, M1 va a estar acá y M2 va a estar acá. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, obtener frecuencias y modos naturales. Es un problema sencillo, de 2 grados de libertad, no es muy difícil. Pero bueno, entonces, vamos a plantear primero, vamos a hacerlo en este ejemplo, vamos a primero obtener la matriz de rigidez. Para ello,
tenemos que plantear el sistema fundamental. Y no nos olvidamos que tenemos coordenadas generalizadas y adicionales. Las coordenadas generalizadas están relacionadas justamente con los grados de libertad de ese sistema. No nos olvidemos, como dijimos en la clase pasada, que las barras son axialmente rígidas. Entonces, de ninguna manera estas masas concentradas en los tercios de la luz de la viga tienen posibilidad de moverse horizontalmente. Solo hay de moverse verticalmente. Por eso tenemos grado de libertad 1 para la masa 1 y coordenada generalizada 2 para la masa 2. Esas son las relacionadas con los grados de libertad. Y tenemos que considerar además dos coordenadas adicionales más que van a ser al mero hecho de justamente poder obtener la matriz de rigidez del sistema. Entonces, planteamos nuestro sistema fundamental. Este sistema fundamental, entonces, que está aquí, es el correspondiente a este problema. ¿Qué hacemos? Primero, impedimos desplazamientos en la dirección vertical. ¿Y qué tenemos que inmovilizar también? Tenemos que impedir la rotación de esos. Entonces, reitero, no nos olvidemos que tenemos que considerar la viga axialmente rígida. Por eso, el sistema tiene 2 grados de libertad. Entonces, las coordenadas generalizadas son los desplazamientos 1 y 2. Y las adicionales son de 1 y de 2. ¿Qué son qué? Son giros. Son giros justamente ahí en los muros. De las secciones de la viga situadas justamente en los tercios de su longitud. Entonces, ahí tenemos, reitero, acá tenemos el sistema fundamental y vamos a calcular entonces en este sistema fundamental, vamos a plantear la ecuación justamente que tenemos allí. Entonces, vamos a obtener la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es la que ustedes tienen acá. Voy sucesivamente desplazamientos. Primero, descensos de la masa M1. Descenso de la masa M2. Rotación del nudo en correspondencia con la masa M1. Rotación del nudo en correspondencia con la masa M2. Es decir, sucesivamente desplazamientos paros y positivos. Uno unitario y positivo para la masa M1. 2 unitario y positivo para la masa M1. Ahora voy a las coordenadas adicionales, es decir, voy a aplicar entonces, para obtener la matriz de rigidez, rotación unitaria del nudo en correspondencia con la masa 1 y una rotación unitaria de 2 en correspondencia con la masa 2. Y con esto, entonces, una vez que tengo las rotaciones y las rigideces correspondientes que tengo de la tabla, armo la matriz de rigidez. Una vez que tengo la matriz de rigidez, yo tengo que compensar esa matriz. La tengo que compensar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a particionar esa matriz de rigidez del sistema en 4 submatrices. Entonces, acá con línea de trazo, le marco la forma en que particiona la matriz. Voy aplicando lo que de alguna manera ya hablamos la clase pasada, que es el método de condensación estática. Entonces, hago la partición de esa matriz de rigidez. Yo obtengo 4 submatrices. Y esas submatrices son las que ustedes ven acá. Estas son las submatrices. Bueno, aplico el método de condensación estática, tomo el pivote y digo que la matriz de rigidez va a ser igual al pivote menos justamente RV, que está acá, por RBU, RV por RBU, dividido RBB. Dividirlo significa, en términos
matriciales, multiplicar por la matriz inversa. Por eso, RBB resulta igual, la pongo 1 menos 1. Entonces, reitero, para poder aplicar, como ya vimos en la clase pasada, el método de condensación estática, particionamos, reiteramos de nuevo, armamos la matriz de rigidez, particionamos la matriz de rigidez, allí se la muestro como queda particionada en línea de trazos, y tengo entonces 4 submatrices que están identificadas como ustedes ven acá. Entonces, para aplicar el método de condensación estática, hago un poquito más chiquitito, y tomo entonces la RU, que es el pivote, y digo, el pivote menos RV por RBU dividido RBB. Dividir significa, en términos matriciales, multiplicar por la matriz inversa. Y acá tienen justamente todo el procedimiento detallado de esta condensación estática. De tal manera que llego a esta expresión que ustedes ven allí. Con K, el valor de K vale 6 por I sobre 5 LQ. Bueno, entonces, la matriz de inercia va a estar dada justamente por esta, como tengo dos masas, entonces la matriz de inercia va a estar dada justamente por esa expresión que ustedes ven allí. Dijimos que la matriz de inercia era una matriz diagonal donde los términos correspondían a las masas concentradas. Entonces, la matriz de inercia es esta que ustedes ven acá. ¿Qué tenemos que plantear a continuación? Tenemos que plantear, como vimos anteriormente, ya tenemos la matriz de rigidez, tenemos la matriz de inercia, entonces vamos a la condición que teníamos arriba. Vamos a la condición. Y la condición que teníamos arriba, de acuerdo a esta expresión que está acá, porque una vez que reemplazamos dentro de la ecuación diferencial las expresiones de U y unos puntos, nos quedó esta expresión. Y para obtener una solución distinta de la trivial, ¿qué significa distinta de la trivial? Que los U sub I no fueran cero, porque si no, el sistema estaba en reposo. Y esa solución no me interesa. Entonces, ¿quién tiene que ser nula? Esta expresión que la había definido como matriz de impedancia mecánica. ¿Y por qué la llamo matriz de impedancia mecánica? Porque es la respuesta en frecuencia de ese sistema, de esa estructura. Se llama matriz de impedancia mecánica porque me está mostrando la respuesta en frecuencia justamente del sistema mecánico que estoy analizando. Entonces, en particular, mi sistema ahora es este sistema que está acá. Es un sistema con una viga bien potrada, con sus tasas concentradas en los tercios de la luz. Entonces, quiero ver cuál es la respuesta en frecuencia, cuáles son las frecuencias naturales de oscilación que tiene ese sistema. Bueno, entonces, para ello, como yo les había dicho recién, tengo que plantear que la matriz de impedancia mecánica sea cero, porque no podían ser los U sub I cero, porque si no, el sistema estaba en reposo y esa solución no me interesa. Entonces, planteo matriz de impedancia mecánica, R menos omega cuadrado 1, menos omega cuadrado M. Y acá tengo entonces resuelto lo que yo les decía recién. Ya directamente les puse la expresión con todas las cuentas hechas, con toda la álgebra ya lista. Bueno, entonces, la igual a 0, obtengo este polinomio, ustedes ven allí, lo vuelvo a distribuir y obtengo esta ecuación que está acá. Es una ecuación justamente de segundo grado y tengo las raíces de esa ecuación. Y las raíces son omega 1 y omega 2. ¿Qué son omega 1
y omega 2. Bueno, omega 1 y omega 2 son las frecuencias naturales de oscilación del sistema. Omega 1 y omega 2 son las frecuencias naturales de oscilación del sistema. ¿Qué sistema? El constituido justamente por esas dos masas concentradas. Como tengo 2 grados de libertad, tengo 2 frecuencias naturales de oscilación. Bueno, acá les hago una simplificación para hacer más rápido los cálculos y poder hacer algún tipo de comparación, porque si no, no se puede hacer. ¿Y cuál es la simplificación que hago? Digo que la masa 1 va a ser 2 veces la masa 2, y la llamo E. Entonces, reemplazando en las expresiones de omega 1, estas y de omega 2, esta simplificación que yo acabo de hacer, vamos a obtener entonces una expresión que nos permite comparar de alguna manera omega 1 y omega 2. ¿Ven la diferencia? ¿No? Omega 1 y omega 2 ahora sí los puedo comparar y puedo tener una idea aproximada, más o menos visual, de lo que son las frecuencias naturales. Reitero, respuesta en frecuencia es un sistema que no está excitado exteriormente. Como no está excitado exteriormente, entonces, justamente, él está vibrando en sus frecuencias naturales. Como son 2 grados de libertad, tengo 2 frecuencias naturales, omega 1 y omega 2. Bueno, tengo entonces, tengo que obtener entonces las matrices de impedancia mecánica. ¿Para quién? Para las frecuencias omega igual a omega 1 y omega igual a omega 2. Es decir, ahora tengo, como yo les dije, Z es la respuesta en frecuencia de ese sistema mecánico. Un sistema constituido de una viga empotrada en sus extremos, con sus masas concentradas, la parto de su posición de equilibrio, empieza a oscilar y tiene 2 frecuencias naturales de oscilación, omega 1 y omega 2. Acuérdense, fíjense acá lo que yo les había dicho. ¿Cómo es el ordenamiento natural de las frecuencias? Omega 1 menor que omega 2. Y acá evidentemente lo pueden comparar. Se verifica esto que yo les hice acá arriba. Esta observación. ¿Ven qué les dice? Les dije, las frecuencias naturales están ordenadas de la siguiente manera. Omega 1 menor que omega 2, menor que omega 3, menor que omega E. ¿Ven la forma en que están ordenadas las frecuencias naturales? Entonces, como Z es la matriz de impedancia mecánica, tengo que ver cuál es la respuesta en frecuencia para calcular esos modos naturales de vibración. Entonces, vamos de nuevo a ver este texto. Entonces, matriz de impedancia mecánica para las 2 frecuencias, como tengo 2 grados de libertad, tengo 2 frecuencias de oscilación. Ustedes no van a tener a lo sumo 1 o 2 frecuencias para hacer ejercicios, creo que muy complejos. No más de 2 frecuencias naturales de oscilación, no más. No creo que les dé más. Bueno, entonces, calculo entonces las matrices de impedancia mecánica, que son las que ustedes ven acá, reemplazo, y obtengo Z1 y Z2. Los modos naturales, entonces, tenemos que hallar los modos naturales de vibración. Entonces, ¿cuáles son los modos naturales de vibración? Bueno, son esas formas características que tienen, o las amplitudes que tienen en correspondencia con cada una de esas frecuencias naturales. Entonces, habrá uno para Z1 y habrá otro para Z2. Entonces, modos naturales. Primer modo natural. Entonces, la teoría, fíjense que es 1 y 2 para la frecuencia omega 1. Entonces, el determinante resulta igual a 0.
una de estas ecuaciones es rentable. Fijando arbitrariamente, fíjense que ahora vamos a aplicar lo que dijimos antes. Vamos a tomar uno como referencia y lo vamos a referir el otro a ese que tomo como referencia. Entonces, uno lo voy a llamar C1 y expreso entonces U2 a partir de U1 o de C1. Entonces acá fíjense, me queda U2 en la frecuencia natural 1, 0,816,298 de C1. Quiere decir que tomando como referencia el valor de 1, fíjense los modos naturales de vibración. ¿Qué son los modos naturales? La forma que tiene de deformarse el sistema. Entonces, acá les quiero ir, ven, esta es la forma en que se deforma el sistema para justamente la frecuencia natural omega 1. ¿Ven la forma que tiene? Los modos naturales me indican, tomándolo con un porcentaje del mayor, me indican la forma que tiene el sistema de deformarse. Es decir, cuando el sistema oscila, tiene esta forma de deformarse. Lo mismo voy a hacer para la frecuencia, para el segundo modo hago exactamente lo mismo. Fijo C2, lo tomo con una porción a 2 y vuelvo nuevamente a marcar los nodos naturales para la frecuencia 2, que son estos que están acá. 0, 0, 43, 49 y 1 que lo había tomado como referencia. Entonces, la forma de deformarse del sistema en la frecuencia natural 2 es esa que ustedes tienen allí. Es decir, el sistema va a oscilar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y cuando estas dos, como esta está abajo, esta va a estar arriba. Y estas van a oscilar para arriba y para abajo, pero esta justamente va a ser la posición que van a adoptar. Es decir, con respecto a esta línea, como si yo me mirara en un espejo, y voy a obtener entonces esos modos naturales de vibración. Bueno, todo lo demás lo tienen ahí resuelto. Y por lo pronto, con este tema, ya damos por cerrado el tema de dinámica de la estructura. ¿Por qué? Porque le van a dar mucho en la cátedra, entonces no va a ser necesario que yo me explaye más sobre esta cuestión. Y tengo que avanzar más porque justamente se nos fue mucho tiempo y seguimos con los feriados que nos toman principalmente el día lunes. Entonces, voy a avanzar ahora hacia el otro tema, que es sí, el segundo tema de esta, la segunda parte, de la cuarta bolilla, que corresponde al desarrollo del programa. Y justamente el cálculo plástico. Entonces, vamos a ir al cálculo plástico y vamos a ver una introducción del cálculo plástico. Entonces, hoy vamos a empezar, ya dejamos el tema y vamos a empezar con cálculo plástico. Antes que me olvide, hay un libro sobre dinámica de las estructuras del que gusta usar los auxiliares. Siguiendo un poco la escuela Bertero, el que da dinámica de las estructuras y dinámica de las estructuras 2, por eso no me extiendo tanto. Si ustedes ya quieren ampliar su conocimiento, pueden usar justamente la materia de dinámica de las estructuras. Y hay un libro, recuerdo, no para que ustedes vayan, pero si quieren observarlo, se llama Dinámica de las estructuras de Chopra. Y después voy a ver si les puedo mostrar por el intervalo que tengo por allí de nuestro cuál es el libro. Y allí nuevamente sacan todo el libro. Pero lo que acaban de ver conmigo, de ninguna manera se aparta, al contrario. Ellos agregan algunas cosas acá, pero no se apartan de
vamos a ver entonces, vamos a empezar ahora, bueno, lo que vamos a llamar el análisis de estructura de barras del régimen plástico. ¿Cuál es el objetivo del análisis de estructura de barras del régimen? ¿Por qué surgió el análisis de estructura de barras del régimen? Bueno, surgió porque justamente estaba la necesidad. Ustedes piensen que antes no había computadoras para hacer análisis de los sistemas estructurales. Entonces, eran cálculos laboriosos. No eran difíciles, eran laboriosos. Entonces, se recurrió, en principio, a un método que, de alguna manera, me hacía ver de forma rápida dónde podían ser las posibles fallas de la estructura, dónde se producían los puntos de falla dentro de esa estructura, mediante un análisis rápido, teniendo en cuenta como estado de falla o estado límite, alcanzar la tensión de plastificación. ¿Qué significaba la tensión de plastificación? El sistema ya no, en ese punto, no era capaz de absorber más cargas y se deformaba sin absorber cargas. Entonces, a eso llamamos análisis plástico. Ese es el concepto del análisis plástico. Es decir, era un método rápido de análisis que hoy en día se sigue utilizando. Los reglamentos lo contemplan, nuestro diseño de estructuras, la reglamentación adoptada en nuestro país es a través del INTI, Internacional de Tecnología Industrial, y en particular los reglamentos son CIRSOC. Los CIRSOC significa Centro de Investigación de Reglamentos de Seguridad en Obras Civiles. Y esos reglamentos, tanto para el hormigón como para las estructuras metálicas, siguen prácticamente al pie de la letra los reglamentos que se utilizan en los Estados Unidos. Allí se utilizan los reglamentos relacionados con el SI, American Concrete Institute, y los reglamentos relacionados con las estructuras metálicas. En Estados Unidos son los reyes de las estructuras metálicas. Ellos tienen mucha producción de acero. Entonces, las estructuras metálicas para ellos es algo cotidiano. Entonces, ahí el reglamento que se impone se llama AISC, American Institute of Steel Construction, es decir, el Instituto Americano de Construcción en Acero. Eso es el AISC. Entonces, tanto el SIRSOC 201, todos sus adicionales, como el SIRSOC 201 es estructura vertical, el 301 metálica, el 302 justamente lo remiten a los reglamentos norteamericanos, es decir, American ACI, American Concrete Institute y el ISC, American Institute. Entonces, este análisis es contemplado justamente en la bibliografía. Por eso es un método rápido de análisis, un método que de alguna manera nos permite ver dónde va a aparecer la falla.
¿A partir de qué? A partir del criterio de un estado límite, estado de falla, que es la plastificación. Entonces vamos a hacer una introducción para poder entender algo que después lo vamos a aplicar de manera ya sabida, que va a consistir en la formación de rótulas plásticas, es decir, la formación de rótulas plásticas, articulaciones plásticas. Entonces tenemos que ver un concepto de lo que significa justamente el concepto de alcanzar la plastificación. Y vamos a hacer dos análisis. Uno, vamos a verlo en una barra en solicitación activa. Y después vamos a ver el comportamiento de una viga, a ver qué pasa cuando se alcanza la plastificación. Porque allí sí nos interesa la formación de la rótula. Entonces, la solicitación axial es muy sencillo. Fíjense, allí tenemos una barra que está en solicitación axial. Está en su extremo superior, está empotrada, y ahora esa barra de los niveles tiene en su extremo superior esta solicitación debido a una fuerza P concentrada. Entonces, en una sección cualquiera de la barra, podemos imaginar que la distribución tensional es uniforme, de tal manera que la tensión va a resultar para cada fibra, para cada punto de esa sección de la banda, igual a la carga dividido el área. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo interesante. La carga empieza a aumentar la carga. Entonces, al empezar a aumentar la carga, vemos en el diagrama que hay una variación lineal, una relación lineal entre la carga y el corrimiento de los puntos de la banda. Hasta que se alcanza, ¿no? Lo vamos a llamar P sub C. Yo ya me voy metiendo en el tema, entonces digo P sub C, carga de colapso. Carga de colapso. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, todas las fibras han alcanzado el límite del área. Y a partir de allí, todas ya están plastificadas. Todas las fibras de la barra están plastificadas. ¿Y plastificadas qué significa? Que siguen el diagrama que ustedes ven así. Es decir, a partir de P sub C, carga de colapso, todas las fibras ya, por más que yo incremente la deformación, la barra se va a seguir estirando, para decirlo de alguna manera, estirando, sin tomar carga. Entonces, dentro del límite elástico, esa variación, ese corrimiento, va a estar dado por la ley de Hooke, que ustedes tienen allí. P por L dividido E por A. Pero a partir de allí, ya después, no hay ninguna linealidad entre la carga y el desplazamiento. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, como yo le digo ahí, como la tensión es igual a la tensión de fluencia de fibra, está en coincidencia con la fluencia de todas las secciones, porque la distribución es única. Es decir, ¿cuál es lo relevante acá? Que si llega la fluencia simultáneamente en todos los puntos de la sección transversal, es decir, todas las fibras plastifican simultáneamente. Eso es lo importante. Acá no hay que algunas fibras llegan primero y otras llegan después. No, todas las fibras llegan simultáneamente a la plastificación. Eso ténganlo en cuenta. Retengan esto porque es importante para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta barra en solicitación, ¿sí? Todas las fibras llegan simultáneamente a la plastificación. Entonces, la carga de colapso es esa justamente en la cual todas las fibras llegan simultáneamente a la plastificación.
Eso lo hizo, que tengan eso. Vamos a la solicitación por flexión. La barra siempre, esta viga simplemente apoyada eterna con la carga concentrada en el centro de la luz, un diagrama de momento, en particular vamos a considerar, para hacerlo fácil, una sección rectangular de base B y altura H. Entonces, esa carga vamos a llamar P sub B la carga P del límite elástico. Pero este límite elástico ya no va a estar tan relacionado como lo vimos en el caso de la barra en solicitación. Esto es importante para entender, porque acá vamos a ver por qué se forma la regularidad. Porque ya después ustedes, esto ya no lo van a tener en cuenta y vamos a ver. Entonces, fíjense, no es la cuestión. Bueno, la cuestión es así. Yo empiezo a cargar la barra y aparece un diagrama de deformaciones como el primero que tienen aquí. Es decir, la deformación tanto en la fibra extrema superior como en la extrema fibra inferior, es decir, las que están en la cara superior e inferior de la barra, se encuentran por debajo de la deformación correspondiente a la tensión de fluencia. Y sigo aumentando. Las fibras por debajo del eje neutro se van a estirar y en consecuencia las tensiones van a ser de tracción. Por encima del eje neutro, las tensiones van a ser de compresión. Quiere decir que las fibras superiores se van a cortar y las inferiores por debajo del eje neutro se van a alargar. Se van a alargar y se van a cortar hasta que llegue un punto en que las deformaciones coincidan en las fibras extremas, superior e inferior, con la correspondiente a aquella que nos permita alcanzar la fluencia. De tal manera que yo haya alcanzado la fluencia tanto en la fibra superior como en la fibra extrema. Y esas tensiones, justamente, esas deformaciones, me van a llevar a que las fibras extrema superior y extrema inferior van a haber alcanzado la tensión de fluencia. Si yo sigo incrementando la carga, por más que yo deforme tanto la fibra superior como la fibra inferior, esas ya no pueden tomar las cargas y alcanzaron su valor límite, que corresponde a esa carga de colapso o carga de fluencia. Y alcanzaron, por lo tanto, la tensión de fluencia. Si yo sigo aumentando la carga, lo que voy a conseguir es que sucesivas fibras que pertenecen ya al núcleo interior de la barra, vayan alcanzando sucesivamente, no en forma simultánea, como sucedió en la barra de solicitación en sí, sino en forma paulatina, van a ir alcanzando, se van deformando, la tensión de fluencia. Entonces van a aparecer zonas donde va a haber una plastificación y otras zonas donde todavía vamos a seguir sin fibras plásticas. Va a llegar un momento en que, por la carga, todas las fibras se encuentran plastificadas. Y ya entonces la barra no es capaz de absorber mayores esfuerzos. Entonces, acá un poco está lo que yo les decía. Se alcanza la fluencia en una fibra cuando la deformación coincide con la formación de fluencia y la tensión es la tensión de fluencia. Bueno, esa tensión de fluencia va a estar dada por sigma de fluencia por el W, que vale B para la sección cuadrada, B del cuadrado sobre 6, es el momento al inicio de la fluencia. ¿Y qué es lo que se produce? Bueno, se produce lo que yo les decía recién. Se produce una penetración plástica. Entonces, en la zona de mayor momento flexor, lo que va a aparecer es una penetración plástica. Y la penetración
plastificación plástica es que sucesivas fibras se van a ir plastificando, hasta que se alcance un diagrama como este que está viendo acá, donde todas las fibras ya se encuentran plastificadas. Entonces, puedo calcular el momento de plastificación a partir del volumen que tienen estas dos zonas bien definidas y obtengo entonces el momento de plastificación como la tensión de fluencia B por D cuadrado sobre B. Y voy a hacer una relación entre el momento último, el momento de plastificación, cuando todo está plastificado, y el momento de fluencia al inicio de la plastificación, cuando recién solo las fibras extremas están plastificadas. Y me va a dar un número de esa relación. Momento de plastificación, cuando están todas las fibras plastificadas, al momento de inicio de la plastificación. Y va a ser igual a 1,5. ¿Qué significa ese 1,5? Que el momento de plastificación va a ser un 50% mayor que el momento al inicio de la fluencia. Quiere decir, ¿qué me indica esto? Que yo, en relación al inicio de la fluencia, una vez que se alcanza todas las fibras están plastificadas, voy a tener todavía una reserva del 50%. Eso es lo importante. Ven, al inicio de la plastificación, yo todavía tengo una reserva de resistencia del 50%. ¿Y esto por qué se lo muestro? Porque es distinto al problema de la barra en solicitación axial, donde todas las fibras alcanzaban simultáneamente la plastificación. Acá no. Acá las fibras justamente se van plastificando una a continuación de la otra, desde las caras extremas, superior e inferior, hacia el centro de la sección, hasta que se plastificaron todas. Pero todavía tengo, al inicio de la plastificación de las fibras extremas, una reserva del 50%, en este caso para la sección rectangular. Después tendríamos que analizar para cada sección en particular. Pero para la sección rectangular me está mostrando que tengo un 50% de reserva elástica. Entonces, ven lo importante de lo que significa alcanzar la plastificación en una viga en flexión. En particular, ¿dónde se produce esto? En esta zona, donde se alcanza el momento máximo. Es decir, se inicia acá donde se realiza la plastificación. Y fíjense, cuando está totalmente plastificada, es decir, cuando llego a esto que está acá, ¿qué es lo que se va a formar en esta zona? Y por más que yo incremente la carga, no va a ser capaz de, por más que yo deforme, ya la barra no va a estar en capacidad de absorber más momentos, cuando está todo plastificado. Es decir, cuando estoy en esta situación. Entonces, ¿qué se va a formar acá? ¿Qué se va a formar allí? Ahí se va a formar lo que nosotros vamos a llamar de ahora en más una rótula plástica. Se va a formar una rótula plástica. Y en definitiva, en eso va a coincidir el método. En proponer sistemas con rótulas plásticas y compararlos y ver cuánto se produce, con cuál se produce primero la fusión. Por eso les estoy mostrando y les hago la comparación entre la barra en solicitación axial y la viga, para que ustedes vean cómo se forma una rótula plástica. Esto es muy importante. Entonces, ya que está. Cuando se alcanza el momento de clasificación, pueden comenzar, como dice, a producirse rotaciones entre dos secciones infinitamente próximas. Y acá lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se alcanza un mecanismo. Es decir, fíjense, esta es una viga simplemente apoyada. Los extremos están articulados. La viga simplemente apoyada.
los extremos están articulados. ¿Y qué se forma entonces? Se forma justamente esto, una rótula. Entonces el sistema gana un grado de libertad. Gana un grado de libertad. Que gana un grado de libertad significa que se transforma en un mecanismo. Es decir, un mecanismo a partir de la plastificación de esa sección. Estamos hablando siempre de la vida con carga concentrada en el centro de la luz. Entonces alcanza la plastificación. Y hay una rótula. Y esa rótula que se forma, que se encuentra en equilibrio, va a aparecer allí lo que llamamos el momento de plastificación. Ese momento de plastificación es aquel en que se encuentra toda la zona plastificada. Entonces, es esto que nosotros vemos acá. Es esto que nosotros vemos. Y esta es la distribución tensional. Entonces aparece allí una zona donde todas las fibras están plastificadas. Y el sistema gana un grado de libertad. Entonces se forma un mecanismo. ¿Y cómo lo vamos a llamar a este mecanismo? Para este caso tan sencillo, tan fácil. Lo vamos a llamar mecanismo de colapso. Este mecanismo que se formó, donde ya el sistema alcanzó un grado de libertad, se va a llamar mecanismo de colapso. Y es un mecanismo, evidentemente va a funcionar como un mecanismo, porque acá hay una rótula. Y esa rótula la vamos a llamar rótula plástica. Entonces, esta es la forma, después ustedes ya no lo van a ver, ya después vamos a ir al método. Pero acá es importante entender el concepto, porque fíjense que hay un estado de falla. Hay un estado de falla. ¿Y cuál es la falla? Que toda la sección o esa zona se encuentre plastificada. Toda la fibra se encuentra plastificada. Es decir, hay un estado límite. Y ese estado límite, o estado de falla, es aquel para el cual todas las fibras están plastificadas y ya no pueden absorber más cargas. Por eso aparece justamente ese mecanismo. Ya no pueden absorber más cargas. Yo por más que deforme, la viga ya no puede absorber más. Lo vimos recién. Lo vemos recién acá. Lo habíamos visto en la barra de solicitación axial. Ya está todo plastificado y el diagrama es esto. Así. Llega hasta acá, carga de colapso y ya después no puede absorber. Por más que deforme, no puede absorber más carga. Entonces, acá, por más que el nudo descienda, ya no puede absorber. Es un caso límite. Cuando está todo plastificado, ya les voy metiendo el concepto, enténdanlo, es un estado de equilibrio. Ojo, es un estado de equilibrio, dado justamente por este sistema donde tengo aplicado el momento de planificación. Esto es un estado de equilibrio. Ténganlo presente, retengan eso, estado de equilibrio. Entonces, mecanismo de colapso, rótula plástica, estado de equilibrio. Muy importante para resolver estos problemas. ¿Cuándo se produce el momento máximo que coincide con el momento de planificación? La carga se llama carga de colapso. Ven que acá pongo P sub C. Cuando digo P sub C, digo carga de colapso. Porque después vamos a tener que considerar dos cargas, P estática y P cinemática. Pero por ahora vamos hablando de carga de colapso. Entonces, carga de colapso. Cuando se alcanza el momento de planificación, es decir,
se alcanza un mecanismo de colapso, donde aparece una rótula plástica, donde aparece este esquema, donde pongo el momento de clasificación y digo que hay, que justamente ahí hay una situación de equilibrio. La carga se llama carga de colapso. Entonces, retengan todo esto. Mecanismo de colapso, primero rótula plástica, momento de clasificación, mecanismo de colapso, carga de colapso. Esto es fundamental para empezar a trabajar ya con lo que vamos a ver. Porque vamos a ver distintas cuestiones. Primero, vamos a ver cómo se alcanza la fase. ¿Cómo llego a un mecanismo de colapso por lo que vamos a llamar escalonamientos sucesivos? Es decir, se van a ir formando sucesivas rótulas plásticas hasta que todo se transforme en un mecanismo. Porque acá es fácil verlo el mecanismo. Pero después, en otro lado, cuando ya tenemos estructuras más complejas, el mecanismo no es tan fácil. Y yo voy a tener que probar distintos mecanismos, a ver si alguno de ellos es el mecanismo de colapso. Es decir, en estructuras más complejas, no es tan fácil de ver el mecanismo de colapso. Entonces, tengo que marcar ciertas pautas para ver cómo llego a ese mecanismo de colapso y cómo alcanzo la carga de colapso. Entonces, esa carga de colapso, vamos a ver, va a ser mayor o igual que la carga estática, va a ser menor que la carga cinemática, pero eso lo vamos a ver después, más adelante. Pero por ahora, tienen que retener bien esto. Mecanismo de colapso, estamos en una situación de equilibrio, el momento máximo es el momento de clasificación y en correspondencia aparece la carga de colapso. Un pequeño raconto de lo que estuvimos viendo aquí. Y ahora vamos a ir a un descanso. Fíjense, vayan viendo esto que tengo acá. Mecanismo de colapso. Alcancé el mecanismo de colapso. Entonces, mi sistema equilibrado. La situación de colapso. Momento de plastificación, carga de colapso. ¿Cómo determino la carga de colapso? Un instante antes, un infinitésimo antes. Por eso digo que la situación de colapso es una situación de equilibrio. Retengan esto. La situación de colapso es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque todo este análisis lo hago un instante antes de que ya esté funcionando el mecanismo. Pero alcancé el mecanismo de colapso. Es una situación que hay que abstraer un poco cerca. Entonces, la deformación virtual parece mecanismo de colapso, más 1, 2L tita, perdón, 2 sobre L tita, 2 sobre L tita. Este va a ser la suma de ambos, 2 sobre L más 2 sobre L es 4 sobre L, que es igual a 2 tita. Y aplico trabajos virtuales. Aplico trabajos virtuales del sistema del equilibrio en la deformación virtual, como ya lo habíamos visto. Y planteo la ecuación de trabajos virtuales. Y de allí que despejo la carga de colapso. La carga de colapso. Y la carga de colapso va a ser 4 veces el momento de plastificación dividido la música. Para este problema en particular. Para este problema en particular. Fíjense, ya estamos hablando de la carga de colapso. Estamos dando vueltas siempre alrededor de los mecanismo de colapso, momento de plastificación, estado de equilibrio, situación de equilibrio.
carga de colapso. Entonces, fíjense, acá les mostré, ya los voy metiendo en algo que después ustedes van a tener que hacer constantemente. Van a tener que calcular justamente estas cargas. Entonces, ¿cómo las calculo? ¿Cómo calculo esa carga de colapso? Bueno, tomando como sistema en equilibrio el sistema donde se está formando el mecanismo de colapso. Un infinitésimo antes. Por eso digo que es una situación de equilibrio. Y aplico en la deformación virtual, que es donde realmente se producen los desplazamientos, los desplazamientos unitarios positivos, se conforman las rotaciones y aplico principios de los trabajos virtuales. Así, yo les estoy adelantando cómo van a tener ustedes que calcular, aplicando trabajos virtuales, las cargas de colapso. Carga cinemática, carga estática, y después vamos a ver bajo qué condiciones la P cinemática o la P estática son carga de colapso. Pero retengan esto, porque esto también es otro paso que ustedes van a tener que hacer, es decir, van a tener que plantear mecanismos de colapso, van a tener que plantear mecanismos de colapso y calcular las cargas. En este caso es muy fácil ver la carga de colapso, es muy sencillo. Pero hay mecanismos que no es tan fácil, como yo les decía hace un ratito. No es tan fácil ver justamente la carga de colapso. Por eso, retengan bien esto. Se alcanza el momento de planificación, mecanismo de colapso, situación de equilibrio, rótula plástica, momento de plastificación. En ese momento la carga se llama carga de colapso. ¿Y cómo puedo calcular la carga de colapso? Bueno, tomando como sistema en equilibrio, el mecanismo del colapso un instante antes de que se produzca la transformación en un mecanismo. Por eso digo que la situación de colapso es una situación de equilibrio. Por eso digo que la situación de colapso es una situación de equilibrio. Entonces, en la deformación virtual, planteo, como ya lo habíamos visto en su momento, en la primera parte de la materia, trabajos virtuales. Planteo trabajo virtual y acá rápidamente sale la carga de colapso. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer después de otra manera. Pero van a tener que proponer distintos mecanismos de colapso y ver cuál de ellos es el que realmente funciona. Porque hay algunos que evidentemente no van a funcionar. Vamos a ver cuáles funcionan de ellos. Entonces, luego del descanso, vamos a ir al descanso ahora, vamos a analizar brevemente qué significa alcanzar un mecanismo de colapso por los llamados escalonamientos sucesivos. Que va a ser algo que ustedes van a ver. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar un mecanismo de colapso para un sistema hiperestático? Un mecanismo de colapso para un sistema hiperestático mediante formación de sucesivas rótulas plásticas. Entonces, vamos a ir a un descanso, 15-20 minutitos, menos, así no los quiero tan tarde, y vamos a analizar esto. Y después vamos a analizar otras cuestiones que son importantísimas. Y vamos a preparar ya el campo para la clase que viene, donde vamos a hacer un análisis un poco más pormenorizado de esta situación. Bueno, vamos a un descanso y en un ratito yo lo llamo, justamente el que lo que les estuve mencionando en esta primera parte. Bueno,
vamos a continuar entonces con el desarrollo de esto, que es justamente el cálculo plástico. Ya les mencioné que es un método de verificación estructural que está basado fundamentalmente en esta conformación de lo que nosotros llamamos mecanismo de colapso. Rótula plástica, carga de colapso, momento de plastificación, ya todos estos términos los tienen que retener, porque es algo que en el desarrollo de este tema son parte del lenguaje permanente, ¿no? Entonces, vamos a seguir un poquito más, así ustedes después ya pueden continuar con sus tareas, sus estudios. Y lo que había quedado pendiente antes de ir a un descanso, justamente era algo que yo les había hablado, que eran los escalonamientos sucesivos. Es decir, ¿cómo se alcanza la falla? La falla en definitiva, ¿en qué consiste? En que se forme un mecanismo. ¿Por qué? Un mecanismo debido a la formación de rótulas plásticas. Ese es el colapso. Cuando se forma un mecanismo de un grado de libertad, entonces tenemos la falla. Entonces vamos a ver, en principio vamos a ver primero cómo se forma un mecanismo por escalonamientos sucesivos, es decir, por escalones sucesivos. Entonces, fíjense, ahí tenemos un sistema constituido por una viga continua empotrada en ambos extremos. Y la carga, hay una carga P concentrada a un cuarto de la luz respecto del vínculo del empotramiento izquierdo y a 3/4 de la luz con respecto al empotramiento o al vínculo derecho, situado en el lado derecho. Y fíjense que entonces vamos a marcar 3 puntos. Punto 1, la sección extrema en coincidencia con el empotramiento izquierdo. La sección 2, en coincidencia con el punto de aplicación de la carga. Y la sección 3, en coincidencia con el empotramiento derecho. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué momento se alcanza la falla, en qué momento se forma un mecanismo con un grado de libertad. Es decir, un sistema con un grado de libertad nos permite alcanzar un mecanismo. Algo que siempre van a tener de dato, que es el momento de plastificación. Ustedes en todo momento, para cada una de las vigas, en este caso es una sola, que conforman el sistema estructural, van a tener datos que van a ser, además de las dimensiones, los momentos de plastificación. Ese va a ser el dato con el que ustedes van a tener que comparar la falla. ¿Está claro? Siempre el momento de plastificación va a ser un dato con el cual ustedes van a tener que contrastar o comparar el momento de falla. Entonces vamos a hacer un análisis de este problema aplicando cargas crecientes. En principio tenemos un diagrama de momentos tal como el que ustedes tienen allí. Este que está acá es el momento antes de la plastificación, es decir, un momento que corresponde a una carga P, carga elástica, que de alguna manera va a evolucionar siguiendo una relación lineal, ese sistema entre la carga y el desplazamiento. Es decir, va a haber una relación lineal en todo momento y vamos a estar dentro de un periodo elástico. Hasta que en algún momento lleguemos a un límite, que es esa carga límite elástica, a partir del cual va a empezar la plastificación. Entonces, vamos a un segundo esquema. Empiezo a aumentar la carga, empiezo a aumentar, hasta que llego a la carga P1.
ustedes tienen allí, en el diagrama. Entonces, en esa carga P1, fíjense que es tal que se conformó un diagrama de momentos como el que tienen allí, el primer diagrama de momentos. Por la distancia a que se encuentran las secciones, el primer momento que se va a alcanzar, el primer momento de plastificación que se va a alcanzar, va a ser en la sección nominada con 1, que es la sección que pertenece al empotramiento izquierdo, es decir, el vínculo izquierdo. Es decir, la carga ha crecido hasta alcanzar el valor P1 y ha hecho que en principio se alcance la plastificación en la sección extrema 1 en correspondencia con el apoyo. Allí se ha alcanzado entonces el momento de plastificación. El esquema, el diagrama de momentos es este que ustedes tienen aquí, de forma cualitativa, donde pueden ver que M1 es el momento de plastificación. Pero la sección 2 y la sección 3 alcanzaron la plastificación. Ni la 1 ni la 3 alcanzaron la plastificación. Quiere decir entonces que M2 y M3 los vamos a llamar momentos en consecuencia con M1, donde se ha alcanzado la plastificación. Y tenemos un primer escalón de carga, que es este que nosotros tenemos acá en el diagrama. Y el diagrama y el esquema estructural que se ha formado es este que tienen ahí a un costadito del diagrama, con una rótula en el extremo izquierdo. Ahí se alcanzó la plastificación y a partir de allí ya tenemos una rótula. ¿El sistema está en equilibrio? Sí, sigue estando en equilibrio. Sigue siendo un sistema en equilibrio. No hay ningún inconveniente. Es un sistema todavía penetrante. Seguimos aumentando. Vamos a otro escalón de cargas. Vamos a aumentar la carga. Hay un segundo escalón de cargas, donde vamos a pasar, la carga P se va a incrementar de P1 a P2 mediante un escalonamiento. Esa variación en el diagrama de carga lo vamos a llamar delta P1. Esa P2 va a ser tal que va a hacer que en la sección 2, porque es en definitiva la que viene a continuación, donde está el momento máximo, esa sección M2 va a resultar entonces plastificada. ¿Debido a quién? A ese escalonamiento de carga. Quiere decir que M2 va a coincidir ahora por ese nuevo incremento hasta llegar a la carga P2, va a hacer que M2 sea el momento de plastificación de la sección 2. Entonces, ya la sección 2 va a estar plastificada. Es decir, teníamos la sección 1 plastificada, se formó una rótula, y ahora, por otro escalón de cargas, se va a conformar una segunda rótula, donde allí se alcanzará el momento de plastificación y toda la sección está plastificada. Entonces se vuelve a formar otra rótula. Entonces ya tenemos dos rótulas, una en el extremo izquierdo y otra en coincidencia con el punto de aplicación del P. Entonces, el diagrama, en consecuencia, va a ser este que tenemos aquí. Entonces llegué a P2. Bueno, un primer escalón de cargas es hasta P1. Un segundo escalón de cargas es hasta P2. Vamos a ir a otro escalón. Todavía el sistema está en equilibrio. No se ha conformado un mecanismo. Este sistema todavía no es un mecanismo. Entonces, vamos a otro escalonamiento. Vamos a incrementar
nuevamente la carga a partir de P2. Ese escalonamiento va a ser tal que alcancemos una carga P3 que va a ser igual a P2 más delta P2. P2 más delta P2. Entonces, vamos a ir a un segundo escalonamiento. Y vamos a alcanzar la carga P3. Esa carga P3 va a ser tal que haga que la sección 3 plastifique. Es decir, la sección en correspondencia con el empotramiento derecho va a quedar totalmente plastificada. Entonces, se va a conformar a partir de allí una rótula. Entonces, con P3 se va a alcanzar una rótula en el extremo derecho. Entonces tengo un escalonamiento de carga hasta P1, un escalonamiento de carga hasta P2, otro escalonamiento de carga hasta P3. Y en esos sucesivos escalonamientos de carga fueron apareciendo rótula en la sección 1, rótula en la sección 2, rótula en la sección 3. Rótula en la sección 1, rótula en la sección 2, rótula en la sección 3. Entonces, ahora tengo 3 rótulas conformadas. ¿Y hay una posibilidad de movimiento? Claro que sí. Claro que sí. Ahora el sistema se puede mover. Tiene un grado de libertad. ¿Qué posibilidades tiene? De descenso del nudo o de la sección 2. Articulado en 1 y en 3. Entonces, ya ahora se ha conformado un mecanismo. Se ha conformado un mecanismo. ¿Mediante qué? Mediante sucesivos escalonamientos de carga. Donde la carga P pasó. Primero a P1 se conformó una rótula plástica, luego a P2 se conformó otra rótula plástica, ya tenemos 2, y luego un escalonamiento hasta alcanzar el valor de P3, donde ya tengo conformadas 3 rótulas plásticas, el sistema tiene un grado de libertad y se puede mover. Este mecanismo, que de alguna manera guarda una analogía con este que está acá, porque en definitiva este también es un mecanismo que ya tiene, o sea, el sistema ya tiene un grado de libertad y puede moverse. Este mecanismo, entonces, que da la posibilidad de moverse, es el mecanismo de colapso. Es el mecanismo de colapso. Es decir, se ha alcanzado con el nivel P3 la carga de colapso. El nivel P3 es la carga de colapso. ¿Cómo está este sistema? ¿Cómo es la situación de este sistema? Es una situación de equilibrio. Es una situación de equilibrio donde el diagrama de momentos es este que ustedes ven acá, donde se ha alcanzado en cada una de las secciones que consideramos el momento de plastificación. En 1, en 2 y en 3, ya las 3 secciones han alcanzado el momento de plastificación. Y por ello se han formado 3 rótulas plásticas que han transformado el sistema en un mecanismo, que lo voy a llamar mecanismo de colapso. Y este mecanismo de colapso, y esta situación, no nos olvidemos que es una situación de equilibrio. Es una situación de equilibrio. Siempre lo consideramos un instante antes de que se produzca el movimiento de todo el sistema. Es una situación de equilibrio. Quiere decir entonces, y ya con esto terminamos hoy, vamos a definir lo que es una situación de colapso. Ya estamos en condiciones de definir una situación de colapso. Deben retener muy bien estas 3 condiciones, porque son las que se aplican en la resolución de los problemas de cálculo plástico. Fíjense que, de acuerdo a todo lo que dijimos hasta ahora,
¿Qué va a pasar en una situación de colapso? En una situación de colapso va a haber tres cosas. Primero, la condición que vimos acá. Y nos referimos al problema anterior, donde habíamos alcanzado simultáneamente la formación en forma escalonada, la formación de tres rótulas plásticas, donde, como es una situación de equilibrio, como bien dice acá, aparecen los momentos de planificación en esa situación de equilibrio. Y la carga alcanzada, ese nivel P3 de carga alcanzado, es la carga última. Es la carga última. Es una carga que me lleva a esta situación de equilibrio, donde aparece conformado un mecanismo. Como es un instante antes, las situaciones de equilibrio. Las situaciones de equilibrio. ¿Y qué se tiene que verificar allí? Bueno, que el momento, en una sección siempre va a ser mayor o igual que el momento de planificación en esa sección. El momento negativo, menos MP. Y menor o igual que más MP. Es decir, el momento en una sección siempre va a ser mayor que menos MP y menor o igual que menos MP. Esto se verifica, lo podemos verificar aquí. Es decir, MP siempre va a ser un límite. Y eso nosotros lo vimos al principio, cuando empezamos a analizar lo que tenía que ver con el régimen plástico. Es decir, esta condición de que M va a ser mayor o igual que menos MP y menor o igual que MP, la vamos a llamar condición de admisibilidad plástica, que tiene que verificarse en la situación de colapso. Es decir, M será mayor o igual que MP, que menos MP y menor o igual que MP. Esa situación tiene que se verifica siempre. Siempre va a ser mayor o igual que menos MP y menor o igual que MP. Y acá lo podemos ver. Cualquier sección, fíjense, MJ, siempre va a ser mayor o igual que menos MP y menor o igual que MP. En esa sección considerada. Entonces, situación de equilibrio, admisibilidad plástica y por último, vimos que la estructura se formaba un mecanismo. Un mecanismo de un grado de libertad. Quiere decir que la estructura, como tercera condición, la situación de colapso como tercera condición, está asociada a un mecanismo. La situación de colapso está asociada a un mecanismo. Es decir, para que haya situación de colapso, como la vimos nosotros hasta ahora, se tiene que dar tres condiciones. Situación de equilibrio, es esta situación, un instante antes, admisibilidad plástica, M siempre va a ser mayor o igual que menos MP y menor o igual que MP. Y por último, tiene que estar asociado a un mecanismo. Estas son las tres condiciones de la situación de colapso. Y deben retenerlas. Las tienen que retener. Es muy importante que las retengan. Muy importante. Porque esto hace a la resolución de todo lo que vamos a ver de acá en adelante. Entonces, situación de colapso es una situación de equilibrio, hay admisibilidad plástica, se debe verificar la admisibilidad plástica, y la estructura está asociada a un mecanismo. Eso es fundamental. Situación de equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo. Lo tienen que tener, lo deben retener muy bien esto, para que ustedes puedan después afrontar los problemas. Es un resumen en definitiva esto.
de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Situación de equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo es un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. En definitiva, yo aproveché y mientras daba escalonamientos de carga, fui definiendo todas las condiciones necesarias para llegar a una situación de colapso. De vuelvo a decir, equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo. Las tres condiciones para que estemos en una situación de colapso. Y es lo que después vamos a tener que analizar cuando definamos, y ya la definimos. Lo voy a hacer un poquito más chiquitito, para que se pueda ver. Ya vamos a hablar entonces, y lo dejamos ya para la clase que viene, vamos a dejar dos definiciones importantísimas. En base a estas situaciones que acabamos de estas condiciones que acabamos de definir, vamos ahí, en base, a ver si lo puedo agrandar un cachito, en base a estas condiciones que acabo de definir, no se ve. Vamos a ponerlo así. Ahí. Entonces, situación de colapso. Equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo. Entonces, vamos a dar dos definiciones antes de irnos. ¿Y cuáles son esas definiciones? Definición de carga cinemática y carga estática. La carga cinemática ahora no la voy a escribir. La voy a llamar P sub C. C es de las tres primeras letras de cinemática, C y N. P sub C. Para definir, para diferenciarla de la P sub C, que es la carga de colapso. Si todo le pongo P sub C, no vamos a ver cuál es la P cinemática y cuál es la P de colapso. Entonces la vamos a llamar, acá no lo escribí todavía, P sub C. Y la carga estática, que la voy a llamar P sub B ST. Las tres primeras letras de carga estática. Bueno, ¿cuándo la carga va a ser cinemática y cuándo la carga va a ser estática? Esta hojita, imprímanla, téngansela bien sabida, porque es el pilar para empezar a estudiar análisis plástico. En particular, hallar la carga de colapso. Entonces, ¿cuándo la penúltima es la carga de colapso? ¿Cuándo la penúltima es la carga de colapso? Entonces, carga cinemática. ¿Cuándo una carga es cinemática? Cuando estamos en una situación de equilibrio y la estructura está asociada a un mecanismo. Equilibrio y mecanismo, condiciones de interés, definen entonces que la carga sea cinemática. Es decir, cuando estamos en una situación de equilibrio y la estructura está asociada a un mecanismo. Si se cumplen las condiciones 1 y 3 de la situación de colapso, la carga se llama P cinemática. ¿Cuándo la carga es estática? Cuando hay equilibrio y se verifica la admisibilidad plástica. Cuando hay equilibrio y se verifica la admisibilidad plástica. Entonces, en esa situación, si hay equilibrio y se verifica la admisibilidad plástica, la carga se llama carga estática. Entonces, a retener muy bien. Situación de colapso, equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo. Y definimos dos cargas importantísimas. La carga cinemática y la carga estática. La carga cinemática cumple las condiciones 1 y 3. Equilibrio y mecanismo. La carga estática, equilibrio y admisibilidad. Y así defino entonces dos cargas importantísimas para analizar, porque después vamos a tener que comparar la carga que obtengamos con las cargas cinemáticas y las cargas estáticas. Entonces vamos a tener que hallar las cargas cinemáticas y la carga estática. Ustedes la van a tener que hallar en los ejercicios. Y para ello tienen que tener muy claro todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es equilibrio, que es admisibilidad plástica y que es que una estructura esté asociada a un mecanismo. Entonces, equilibrio, admisibilidad plástica y mecanismo.
equilibrio, admisibilidad plástica y equilibrio. Y luego poder definir, en base a estas tres condiciones de la situación de colapso, qué es carga cinemática y qué es carga estática. Cinemática, equilibrio y mecanismo. Estática, equilibrio y admisibilidad plástica. Retengan esto, es muy importante, porque si no después no podemos seguir avanzando. Bueno, por ahora vamos a dejar acá. La clase que viene, les voy a pedir que fijen todo esto, lo lean bien, todos estos conceptos, y la clase que viene ya vamos a atacar directamente los problemas del cálculo plástico. Con lo cual, esto hay que tenerlo bien trabajado, bien aprendido, bien, ténganlo, porque si no, no podemos avanzar con el resto. Como ya hoy terminamos, ya les dejé toda la información relativa a dinámica de las estructuras, hoy vimos varios grados de libertad, vibraciones naturales sin amortiguamiento, y ahora empezamos con los conceptos del cálculo plástico. Entonces, por hoy, salvo alguna pregunta que ustedes me quieran hacer, vamos a dejar y volvemos la clase que viene. Ya les pido encarecidamente que todo esto lo lean, lo tengan bien leído, lo mastiquen, lo elaboren, y la clase que viene vamos a empezar ya con los puntos en concreto. Cómo calcular la carga última, cómo calcular la carga de colapso, cuándo es cinemática, cuándo es estática. Con eso vamos a trabajar, pero para ello tiene que estar muy claro todo esto. Por eso considero que seguir avanzando no tiene sentido. Bueno, de no mediar alguna pregunta,